Si tienes curiosidad por saber qué sucede entre bastidores, estás en el lugar correcto. Amoríos secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para estar al tanto de todo lo que ocurre en la prensa rosa. Todo comenzó con una simple foto. Mahasine Meravet, con un conjunto moderno, elegante y algo atrevido, apareció radiante en una imagen compartida por una amiga estilista. Su falda corta y su top ajustado resaltaban su figura y su estilo único. Sin embargo, lo que debía ser una celebración de la moda se convirtió rápidamente en un campo de batalla emocional y mediático. Zeng Torun, al parecer molesto por la vestimenta, habría dicho en voz alta: "Mi mujer no se viste así". La frase, dicha en tono serio y frente a varios miembros del equipo de producción, cayó como una bomba. Nadie esperaba esa reacción tan directa. Mahasine, acostumbrada a expresarse con libertad a través de su imagen, se quedó en silencio por unos segundos. Algunos pensaron que se trataba de una broma, pero pronto quedó claro que no lo era. La incomodidad se apoderó del ambiente y la tensión fue tan evidente que no hubo vuelta atrás. Testigos aseguran que la actriz se alejó con el rostro serio, evitando mirarlo directamente. Aunque no respondió en el momento, su postura lo dijo todo. Horas más tarde, publicó una historia en redes donde se leía: "Vestirme como quiero no es una falta de respeto, es amor propio". La frase encendió aún más el debate y sus seguidores salieron a apoyarla masivamente. Las redes sociales estallaron con mensajes como "Mahasine libre", y "Tu cuerpo, tus reglas". Las críticas hacia Zeng no se hicieron esperar. Muchos lo tildaron de retrógrado, controlador y machista. Algunos incluso recordaron declaraciones pasadas donde él afirmaba creer en el respeto y la libertad de las mujeres. La contradicción entre sus palabras y su actitud se volvió tema de conversación nacional. Mahasine, en cambio, fue vista como una mujer empoderada, que sabe quién es y no está dispuesta a ceder ante presiones, ni siquiera por amor. La situación escaló tanto que incluso la prensa internacional comenzó a comentarlo. Blogs de moda, cuentas de estilo y medios del espectáculo debatieron si los hombres tienen derecho a opinar sobre cómo deben vestirse sus parejas. La imagen de Zeng, que hasta ahora se mostraba como un hombre apasionado y protector, quedó en entredicho. En cambio, Mahasine ganó aún más admiración entre sus seguidores. Lo más sorprendente fue la reacción del entorno de Mahasine. Su maquilladora de confianza compartió una foto junto a ella con el texto: "Libre, bella y fuerte". Un antiguo compañero de teatro también escribió en su muro: "Ella nunca se dejará silenciar, ni con palabras ni con miradas". Era evidente que el círculo más cercano a la actriz la respaldaba completamente. La incomodidad que generó el comentario de Zeng había tocado fibras sensibles. En las grabaciones de Saret, la tensión también fue evidente. Aunque la pareja seguía cumpliendo con sus escenas, los gestos entre ambos eran fríos y calculados. Los abrazos eran técnicos, las miradas evitaban conectar. Lo que antes parecía una química explosiva, ahora se sentía forzada. El director del proyecto incluso decidió darles un día libre por cuestiones personales. Nadie dudó que esa decisión tenía nombre y apellido. Mientras tanto, Mahasine decidió seguir firme. Subió nuevas fotos con outfits igual de atrevidos, luciendo segura y con una sonrisa desafiante. Sus publicaciones estaban llenas de mensajes de apoyo de mujeres jóvenes que se sentían inspiradas por su valentía. "Gracias por no callarte, nos representas a todas, no estás sola", eran algunos de los comentarios que se repetían una y otra vez. La actriz se había convertido, sin proponérselo, en un símbolo. Zeng, en cambio, adoptó un silencio estratégico. No negó las palabras que se le atribuían, pero tampoco ofreció una disculpa pública. En lugar de eso, compartió una cita en sus redes: "El amor también es saber cuidar lo que es tuyo". Una frase que no cayó bien entre los usuarios,
quienes lo acusaron de cosificar a su pareja. Era evidente que el conflicto ya no era solo personal, sino público. A nivel interno, la producción intentó mediar entre ambos. Según fuentes anónimas, se les pidió mantener la cordialidad y evitar discusiones en el set. La producción no podía permitirse que el drama personal afectara el ritmo del proyecto. Sin embargo, no era fácil ignorar la frialdad que se había instalado entre los protagonistas. Las pausas entre escenas eran largas y el silencio pesaba más que cualquier palabra. Muchos colegas del medio salieron a apoyar a Maasine de forma indirecta. Actrices, influencers y diseñadoras comenzaron a hablar abiertamente del derecho a la libertad estética en las relaciones. Incluso algunas celebridades internacionales compartieron su foto con frases de empoderamiento. La polémica había traspasado fronteras, y el debate ya no era solo sobre una pareja, sino sobre un tema social más profundo. Aunque se pensaba que Maasine podría hacer una pausa en sus publicaciones, sucedió lo contrario. Reforzó su imagen, habló en entrevistas sobre su visión del respeto y la libertad en pareja, y dejó claro que nadie tiene derecho a marcarle límites que no ha pedido. Sin decir directamente el nombre de Zeng, sus palabras eran una respuesta clara y contundente a lo ocurrido. Mientras tanto, los fanáticos comenzaron a dividirse. Algunos continuaban apoyando a Zeng, asegurando que fue una frase sacada de contexto. Otros no perdonaban lo que consideraban un acto de control disfrazado de amor. El fandom de Esaret se volvió un campo de discusión constante, donde cada foto, cada mirada en escena, cada gesto, era analizado con lupa. Los guionistas de la serie, atentos al clima, decidieron reescribir ciertas escenas. El personaje de Maasine, casualmente, comenzó a tomar decisiones más independientes en la trama. Las coincidencias eran demasiadas. Era como si la ficción se alimentara de la realidad, reflejando lo que todos comentaban fuera de cámaras. Una jugada inteligente que mantuvo la atención del público. Hasta el momento, no ha habido una reconciliación pública entre Maasine y Zeng. Siguen trabajando juntos, sí, pero la relación personal parece haberse resentido de forma irreversible. Muchos esperan una entrevista conjunta que aclare todo, pero quizá esa nunca llegue. Y mientras tanto, las redes siguen siendo el escenario donde se libra esta silenciosa batalla de valores, miradas y decisiones. Maasine sigue creciendo como figura pública. Su autenticidad, su temple y su elegancia en medio del caos la han posicionado como una de las actrices más admiradas del momento. Zeng, por otro lado, enfrenta una de sus peores crisis de imagen. Y todo comenzó con una frase dicha sin pensar, o quizá dicha desde una creencia que ya no tiene cabida en el mundo actual. Aquí late el corazón del chisme. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte a mi canal. Prepárate para la próxima bomba.